amada Sión, como siempre, fielmente trayendo las instrucciones de nuestro Rey. Y hoy nuestro Rey nos trae un tema que promete seguir haciendo cambios para siempre en nuestra vida y llevándonos de gloria en gloria a su misma imagen. Y el título del tema para el día de hoy es La resurrección de los muertos, parte 16, con un subtítulo, Las promesas, así como oyes, las promesas. Y quiero empezar en la carta del apóstol Pablo a los romanos, a Roma, en el capítulo 9, versículo 4. Mira lo que dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Yo quiero que tú, amada mundial, cojas este paquete y observes que todo ese paquete es única y exclusivamente para su pueblo Israel, para el Israel de Dios. Todo ese paquete es exclusivo para ese pueblo. Ahora, si aquí está mostrando que todo ese paquete es para su pueblo, quiere decir que ese pueblo fue el que murió esperando el cumplimiento de todo ese paquete que allí vemos. Todas las promesas fueron para ese pueblo. Y si todo fue para ese pueblo, ¿por qué hoy muchos en las naciones se burlan y se ríen cuando yo hablo de la resurrección de los muertos? Pues si ese paquete es para ellos y las promesas son para ellos, ¿no es una realidad que en el tiempo del fin se tengan que volver a levantar de los muertos a recibir esas promesas? Te coloco un ejemplo. Si yo te hago a ti una promesa, con certeza que es para ti, ¿a quién se la tengo que cumplir? ¿A otro o a ti mismo? Pues a ti mismo, no a otro. Ahora, si Él hizo todas las promesas a su pueblo, no es necesario que en el tiempo del fin su pueblo se levante de los muertos para recibir el cumplimiento de ellas. Seguro que sí. Está escrito. Por eso el fundamento, Pablo dejó en el fundamento, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, de Pablo a los Corintios, cuando Pablo dice que si Cristo no resucitó, y si los muertos no resucitan, vana es la fe y vana es la predicación. ¿Por qué dice vana es la fe? Porque son los muertos los que murieron esperando el cumplimiento de las promesas. ¿Y por qué dice vana la predicación? Porque la predicación es para esos muertos que les iba a mostrar el cumplimiento de ellas. Eso está claro. Para ti que te burlas cuando escuchas hablar a este servidor de este tema. Todas las promesas son para su pueblo. Y su pueblo tenía y tiene que levantarse en este tiempo entre los muertos y recibir el cumplimiento de tales promesas. Viendo lo que acabamos de ver aquí en Romanos 9:4, quiero que empecemos a desarrollar este tema y observemos un primer punto. Y ese primer punto tiene por título la promesa de la herencia. Vamos a mirar dónde se hizo esa promesa y a quién se le hizo esa promesa de la herencia. Carta del apóstol Pablo a los romanos, a Roma, capítulo 4, versículos 13 al 16.
observa lo que dice. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Cuál era la promesa hecha a Abraham? De que él y su descendencia serían herederos del mundo. Pero esa promesa no iba a tener cumplimiento a través de la ley. Aunque ese pueblo hubiese vivido en la ley, no era allí el cumplimiento, era a través de la fe. Porque fue una promesa hecha a Abraham y a su descendencia. Oye, ¿y qué promesa? Herederos del mundo. Esa era la promesa, de que Abraham y su descendencia serían herederos del mundo. ¿Y cuándo iba a tomar lugar? ¿Cuándo iba a tomar lugar el cumplimiento de esas promesas? ¿Cuándo iba a suceder eso? Vamos a mirar la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos 16 al 18. Mira lo que dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cuándo iba a tomar lugar el cumplimiento de las promesas? Dice, cuando apareciera la simiente, no las simientes, cuando apareciera la simiente, la cual es Cristo. O sea, cuando Cristo se manifestara, allí iba a tomar lugar el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y a su descendencia de que serían herederos del mundo. Porque el cumplimiento de ellos no era por la ley, ni era a través de la ley, era a través de la promesa hecha a Abraham. Pero hasta que Cristo, la simiente, no apareciera, eso no iba a tomar lugar. Por eso todos ellos murieron esperando lo prometido. Y si murieron esperando, entonces eso te dice que ya no tiene que ver la ley con el cumplimiento de ello. Porque cuando se habla de esperar, se habla de fe. Por eso la fe dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Quién espera? Al que le prometieron. ¿A quién le prometieron? A Abraham y a su descendencia. Por eso es que es por fe y no por ley. Ahora, el tiempo para que el cumplimiento de esas promesas
tomaran lugar, ¿cuál era ese tiempo? Para que el cumplimiento de ello tomara lugar. Acabamos de ver en Gálatas 3 que hasta que apareciera la simiente. ¿Y cuándo aparecería la simiente para que esto tomara lugar? Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 9 al 12. Mira lo que dice. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Y qué se propuso en sí mismo? De reunir todas las cosas en Cristo, en la simiente que esperaba Abraham. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Eso significa tiempo del fin. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Y sabes quiénes eran los que primeramente esperaban en Cristo? Oye, a los que se les hizo la promesa, a Abraham y a su descendencia. ¿Y cuál era el tiempo del cumplimiento? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Eso significa tiempo del fin. ¿Qué te dice de antemano? Que en el tiempo del fin tendría que aparecer esa simiente. Y esa simiente es Cristo. Y todas las cosas fueron reunidas en Él. Y Él es el que trae el cumplimiento de todas las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Pero hasta el tiempo del fin, eso no iba a tomar lugar hasta que apareciera esa simiente en el cumplimiento de los tiempos. Abba Padre, y todas esas promesas en la aparición del Señor eran única y exclusivamente para su pueblo. ¿O por qué crees que este servidor ha venido mostrando semana a semana que todo el propósito y todo el decreto y todo el corazón del Señor estaba única y exclusivamente con su pueblo? Porque todas las promesas eran única y exclusivamente para su amor eterno, para la casa de Judá y para la casa de Israel. Oye, y aunque muchos se burlen en las naciones por esto, y por esto que yo enseño, pero los entendidos, como dice Daniel 12:10, comprenderán. Y cuando dice los entendidos comprenderán, eso tiene nombre propio: la casa de Judá y la casa de Israel. Y quiero darte un ejemplo de que Pablo, presentando defensa ante Agripa, Pablo le habló y le expuso y le habló de esto y de las promesas de Dios para su pueblo, y le habló de la resurrección de los muertos. Y sabes, muchos allí se burlaban. Observemos ese detalle, ese ejemplo palpable de lo que te estoy diciendo. Vamos a la historia, porque el libro de los Hechos hace parte de la historia. Hechos capítulo 26, versículos 6 al 8. Mira lo que dice. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. No dice el mundo, las 12 tribus. Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche,
por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Oye, ¿por qué fue llevado Pablo a juicio? ¿De qué era acusado Pablo? ¿Por qué tuvo que presentar defensa delante de Agripa? Oye, porque allí, aunque allí no era el cumplimiento de eso, pero Pablo se lo expuso a Agripa y le habló de la esperanza con la que murieron esas 12 tribus, esperando el cumplimiento de las promesas y mostrando Pablo que esas promesas solo la iban a alcanzar las 12 tribus. Y expuso Pablo eso ante Agripa. Y muchos les parecía increíble y se burlaban. Y una de las cosas que más les parecía increíble es como dice el verso 8, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Aquí Pablo te explicó todo el misterio, te lo dejo en el fundamento escrito. Era increíble para ellos que Dios resucite a los muertos. Y Pablo previo dijo que ellos murieron con la esperanza de que habían de recibir las promesas, esas 12 tribus. Y si la esperanza y la promesa era para esas 12 tribus, pues de antemano se tienen que levantar de los muertos. Tienen que levantarse de los muertos. Oye, para ti que te asustas, para ti que te ríes y te burlas, es promesa de Dios para su pueblo escogido. Y si fue promesa de Dios para su pueblo escogido en el tiempo del fin, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en Cristo, y con la llegada de nuestro Señor, esas 12 tribus se tenían que poner en pie para darle cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y a su descendencia, que serían herederos del mundo. Abba Padre, entendiendo este primer punto, entendiendo la herencia y la promesa hecha a Abraham y a su descendencia, el cumplimiento con su simiente, con Cristo, el tiempo en el que iba a tomar lugar en la dispensación de los tiempos, tiempo del fin. Y habiendo visto que en el fundamento aún Pablo se lo expuso a Agripa, hoy podemos tener la certeza de que Dios es un Dios de pactos y que cumple sus promesas. Y que su pueblo murió con la esperanza de que lo había de recibir y lo va a recibir. Pero para esto se requiere de paciencia, que es nuestro segundo punto. Y ese segundo punto lleva por título la paciencia. Y para ello, para mirar ese primer punto, vamos a la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 10, versos 35 y 36. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Ojo con eso. ¿Y qué pasa si tenemos paciencia? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Me llama la atención un detalle grande que hay en el verso 36 del capítulo 10 de la carta a los Hebreos. ¿Qué dice? Te vuelvo a repetir el verso 36. Porque os es necesaria la paciencia, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice, os es necesaria la paciencia. ¿Y esa paciencia qué trae como resultado? ¿O para qué es esa paciencia?
¿O por qué hay que tener paciencia? Porque después dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, hay que tener paciencia. ¿Y sabes por qué paciencia? Porque allí está involucrada la disciplina del Señor. Porque la paciencia es la disciplina del Señor. Y la disciplina es la que te lleva a hacer la voluntad de Dios. Y si haces la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Amado, si tú no haces la voluntad de tu Señor, ¿cómo vas a obtener las promesas? Aquí está siendo claro. Se requiere que tengas la paciencia, que tengas paciencia. ¿Y paciencia para qué? Entre tanto eres disciplinado y te disciplina tu Señor. Y borra todas tus inmundicias y saca todas nuestras inmundicias. Y nos limpia y nos lava día a día. Porque haciendo eso es como se hace la voluntad de Dios. Si Él no hace eso contigo, ¿cómo vas a hacer la voluntad de tu Señor? Y si tú no haces la voluntad de tu Señor, ¿cómo vas a obtener las promesas? Yo no te estoy vendiendo pócimas mágicas. Te estoy mostrando lo que está escrito. Y lo que está escrito dice, se requiere de la paciencia. O sea, ¿por qué paciencia? Vuelvo y te lo repito. Porque te tiene que disciplinar, lavar, purificar y acabar con toda cuanta inmundicia hay en nuestra vida. ¿Y para qué se necesita eso? Para que hagamos su voluntad. Y es haciendo su voluntad que se obtiene la promesa. Ahí está la fórmula. Esa es la fórmula. Tienes que tener paciencia, mi amor. Entre tanto te disciplinan. Y si te disciplinan, eso da un fruto. Y te lleva a hacer la voluntad de tu Señor. Y si la haces 100%, obtengáis la promesa. Mira, clarito y a todo color, coge esta escritura, mírala, obsérvala, cómetela, porque esa es la fórmula. Aquí no hay fórmulas mágicas. La fórmula es de la manera que lo quiere tu Señor. Se requiere de la paciencia, hermano. Y tú no puedes hacer la voluntad de tu Señor si primero no te disciplina. Mira lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Mira lo que dice. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, o sea, no pierdas la paciencia, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, si tenéis paciencia, Dios os trata como a hijos. O sea, te da las promesas. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Abba Padre, eso está claro. Claro, claro, claro. Y si tú eres un hijo y eres uno de esos que Él antes conoció, que está en la fe, esperando, y tiene esa convicción de que lo va a recibir, si tú eres uno de esos, oye, tú no vas a perder la paciencia. ¿Quién la puede perder? Uno que no es hijo. Y oye, y se puede ir y puede enojarse con su Señor porque quiere que la palabra que se le está explicando se cumpla ya.
Pero el que es hijo tiene la paciencia de su Señor. Mira, está escrito en los profetas que esto puede pasar. Vamos a observar el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 13 al 15. Mira lo que dice. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Señor, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, los que pierden la paciencia, ¿dónde está la palabra del Señor? Que se cumpla ahora. Oye, el que es hijo no va a hacer eso. Pero el que no es hijo quiere ver las cosas ya sin entender el decreto, sin someterse al decreto, a la disciplina, sin entender que Dios es un Dios de orden. Y que para Él cumplir sus promesas es a través de que se cumpla ese orden. Padre. Tercer punto. Vamos al tercer punto. La revelación. Pablo mismo dijo que hasta que no llegara la simiente, no se iba a cumplir las promesas. Ahora de eso vamos a hablar, y ese es nuestro tercer punto, la revelación. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Oye, qué maravilloso. Por eso Él reunió todas las cosas, como decía Efesios 1, 9 al 12, que Él reunió todas las cosas en Cristo. Y que cuando apareciera todo iba a tener cumplimiento en Él. Y eso es lo que está diciendo el verso en la segunda carta a los Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. O sea, si estoy en Él, sí. Y en Él, amén, así sea. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que si tú estás en Él, el cumplimiento es sí. Y si estás en Él, que así sea. Hermano, ¿y qué quiere decir estar en Él? Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué significa estar en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Viendo este Romanos 8.1, ahora puedes entender segunda a los Corintios 1.20 que acabamos de ver, cuando dice, porque todas las promesas de Él, de Dios, son en Él sí. O sea, si camino en el Espíritu, sí. Y si camino en el Espíritu, amén, así sea, tengan cumplimiento. O sea, hasta que su pueblo no camine en el Espíritu y viva en el Espíritu, las promesas de Dios no se van a cumplir. Pero si su pueblo escucha atentamente, si su pueblo vive la vida del Espíritu y camina en el Espíritu, las promesas son tuyas, son en Él sí y en Él amén. Caminando en el Espíritu te las va a cumplir todas. Él no se va a dar el lujo de darle cumplimiento a las promesas a ti y a mí, caminando como hombres. Caminando como hombres no hay cumplimiento a las promesas. Por eso dice, porque todas las promesas de Él son, de Dios son, en Él sí. O sea, si camino en el Espíritu, sí. Y en Él, amén. Y si vivo en el Espíritu, así sea, que se cumplan. Dios no puede mentir. Si tú caminas así, las vas a ver, amada Sión.
Si tú caminas así, las vas a ver. Y estar en Él es los que caminan en el Espíritu y no en la carne. Conclusión. Vamos terminando con la conclusión y quiero terminar mostrando que todas las promesas eran para su amada esposa, para Sión, para la casa de Judá y para la casa de Israel. Todas las promesas eran para ti, amada Sión, casa de Judá, casa de Israel. Conclusión. Isaías capítulo 54 del verso 1 al 17 y con esto terminamos. Regocíjate, oh estéril. Acuérdate que la esterilización, acuérdate de Isaías 66, cuando dice que Sión, que no daba luz, hijo, dio a luz a los hijos de Sión. Acuérdate que ella era la estéril, o sea que está hablando de Sión. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, míralo ahí, y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, te está hablando a ti, Sión. El Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor. Y como la esposa de la juventud, mira la esposa de la juventud, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, con todas las promesas. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Y mira esto, tanto tiempo, pobrecita, fatigada con tempestad, oye, por el tiempo, porque ella era la de las promesas, sin consuelo. He aquí, mira la edificación, he aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.
Mira cómo termina. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá. Dijo el Señor. Abba, Padre, esta es la herencia de los siervos del Señor. He aquí todas las promesas para ti, amada Sión, la que nunca estuvo de parto. Oye, esa eres tu Sión. Todas las promesas de tu Señor son para tu vida, son para ti. Pero Dios es un Dios de pacto y de orden, y todo tenía un tiempo para cumplirse. Y como tenía un tiempo para cumplirse y tiene un tiempo para cumplirse, se requiere de la paciencia. Entre tanto, tu Señor te disciplina para que hagas su voluntad y recibas las promesas, amada Sión. Bien, quiero terminar este tema diciendo que te lleva a otra gloria, que entiendes el proyecto de Dios contigo, amada Sión, que entiendes, oye, que Él es un Dios de orden, y que antes de que tú tomes posesión de la herencia, primero te tiene que disciplinar, limpiar, purificar, y para eso se requiere paciencia. Para eso se requiere de la paciencia. Y haciendo esto, tú puedes hacer la voluntad de tu Señor y recibir lo prometido. ¿Es así?